Tres. Hola, muy buenas noches. Somos un grupo conformado por Alice Moreira, Naomi Sabando y Fiorella Ortiz. Muchas gracias por estar con nosotras esta noche. En esta entrevista queremos conocer tu experiencia como persona ecuatoriana que ha decidido vivir en el extranjero o vivió en el extranjero. Nuestro propósito es comprender los motivos que te impulsaron a migrar. ¿Cómo fue el proceso de adaptación? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Cómo fue adaptarse a esta nueva cultura? ¿Y cómo ha sido su proceso de integración en este país? Nos interesa conocer su historia personal, sus expectativas al migrar y cómo ha cambiado su vida desde entonces. Bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por abrir este espacio justamente para contar este tipo de experiencias. Me parece en realidad importante, no solo para ustedes como estudiantes de derecho, me comentaban, ¿verdad? Eh, para poder crear conciencias si tienen algún caso de relación en un futuro, sino también como personas poder crear conciencia y empatía a las personas que vivimos estas situaciones. Muchísimas gracias por estas palabras. La primera pregunta sería, ¿qué te motivó a dejar Ecuador y buscar una nueva vida en el extranjero? Bueno, para ponerles un poco en contexto, yo me mudé a España, con mis padres, cuando tenía 12 años, actualmente tengo 21 años. Eh, todo empezó por una beca que se ganó mi papá del gobierno mismo, le permitía viajar con la familia. Entonces viajamos para allá, vivimos aproximadamente unos 3 años, volvimos, sin embargo, hemos tomado la decisión de ahora para yo continuar mis estudios universitarios, volver a España. Entonces, en este momento justo tengo un par de meses de haber vuelto. Entonces, ¿me puede repetir, por favor, la pregunta? Que me perdí dando el contexto. Era la motivación, está bien el contexto que está dando. ¿Qué le motivó a Ujú, dejar Ecuador y buscar una nueva vida en el extranjero? ujú. En este momento realmente fue el tema de la educación. Eh, Consideramos que en Europa en general hay muy buenas oportunidades en este momento y nunca está de más poder aprovechar si existen los medios. Entonces, realmente esa es la motivación. Como les comentaba, la anterior vez que fuimos fue justamente también por estudios. Entonces, creo que en general siempre ha sido buscar más oportunidades, pero de alguna forma teniendo en mente el poder volver. Al final del día considero que las oportunidades de estudio muchas veces pueden ayudar a encontrar tal vez mejores puestos de trabajo, pues no es algo asegurado, pero puede ser un plus al momento de buscarlo. Muchísimas gracias por su perspectiva y su historia. La siguiente pregunta está relacionada con el proceso. ¿Cómo fue su proceso de adaptación al nuevo país? ¿Qué fue lo más fácil y qué fue lo más difícil? Eh, Ahora creo que lo más fácil es la motivación que tengo porque es algo que yo estoy decidiendo. Sin embargo, la vez anterior, como les comentaba, estaba bastante pequeña, tenía 12 años, está en el inicio de la adolescencia. Eh, Todo este tema de que de por sí pasar la adolescencia donde uno nace, donde uno ha crecido toda la vida es difícil, cuando uno migra es mucho más difícil. Ya no es solamente confusión de quién soy, en qué me voy a convertir, qué hago, y todo el tema de las hormonas, la pubertad y así, ya no era solamente eso, sino también el duelo migratorio, el perder a las personas que yo consideraba mis amigos, alejarme de mi familia, a pesar de que yo en España tengo familiares, nunca va a ser lo mismo tener familiares en distintas partes del país a tenerlos todos en la misma ciudad, cambiar las rutinas, todo realmente fue un golpe bastante duro para mí.
Actualmente sigue siendo duro porque también fue dejar amistades atrás, el aceptar que tomar oportunidades no siempre es de color rosa, que porque sea la mejor opción no significa que va a ser lo más fácil o que va a tener dificultades por tener motivación, sino que realmente es complicado. Entonces, creo que eso, el dejar atrás las cosas que uno ama por buscar algo mejor, por buscar oportunidades y siempre con el fin de tener una buena calidad de vida. No solamente para uno mismo en el presente, sino pensando mucho en el futuro. Muchísimas gracias por contestar esta pregunta. La siguiente sería, y está relacionado con la calidad de vida. ¿Cómo describirías la calidad de vida en comparación a la que tenías en Ecuador? Bueno, yo creo que lo puedo dividir en varias partes, ¿sí? Para serles bastante sincera y sobre todo un poco específica. Primero que nada, en Ecuador todo el tema de la salud pública es algo bastante complicado. No solamente en cuestión de salud física, sino que yo también voy mucho al tema de la salud mental, ya que en Ecuador estuve estudiando psicología y yo planeo retomar mis estudios acá en España de psicología clínica mismo. Es algo muy infravalorado en Ecuador. Realmente es algo muy difícil de conseguir, es prácticamente un privilegio. Acá de igual manera es un privilegio, sin embargo, hay más ayuda del gobierno por parte de estas áreas de la salud. Eh, por otro lado, considero también el tema alimenticio. eh, Hay platos distintos y al España estar claramente en Europa se sigue una dieta mediterránea que es muy distinta a la dieta que se lleva en Ecuador. No necesariamente va a ser más sano o menos sano, porque realmente eso ya va a depender de cada uno. Sin embargo, la calidad de la comida que se encuentra puede llegar a ser un poco más fresca en algunas cosas, en otras no tanto, por ser productos extranjeros también. Considero que en ese ámbito, a pesar de depender mucho de cada uno, uno a personas tal vez eh, como mayores de tercera edad con una mejor calidad de vida gracias a la alimentación que en Ecuador, por ejemplo. Sin embargo, eso viene con todo el plano, no es solamente la alimentación, es la salud pública, es el tipo de crianza y todo eso. Y otro punto que creo que tocaría definitivamente es el tema de la educación. Eh, no hay mala educación pública. En Ecuador considero que tampoco es mala la educación pública, sin embargo, hay muchos aspectos que puede mejorar, pero acá se encuentra una gran calidad de estudios. Claro que tiene igual sus puntos débiles, sin embargo, de mi experiencia, lo que yo he visto son hasta cierto punto menores los puntos débiles. Muchísimas gracias por contarnos su historia nuevamente. Y por último, en mi sesión de preguntas, tengo. ¿Has enfrentado algún tipo de discriminación o xenofobia en el país que estabas residiendo? Eh, Nuevamente repito la pregunta. ¿Has enfrentado algún tipo de discriminación o xenofobia en el país donde estabas residiendo? Chicas, el internet me abandonó, acaba de volver. Vuelvo a retomar las preguntas. Este, ¿Ha usted experimentado algún tipo de discriminación o xenofobia en el país que estaba residiendo? Bueno, en este momento no he recibido ningún tipo de xenofobia. Sin embargo, la vez anterior que estuve aquí, sí sentí algo de xenofobia por parte de mis compañeros. Creo que
bueno, lo considero un caso de xenofobia porque no creo que sea normal que pregunten cosas como si mi país fuera un país civilizado o se sorprendan simplemente porque tengo una buena calidad de vida en un país considerado tercermundista. O sea, yo realmente fui víctima de preguntas como ¿tienen internet? ¿Viven en la jungla o no? Y cosas así. Entonces, se siente feo, porque a pesar de ser un poco de la inocencia de un niño, de desconocimiento, se siente esta mirada de cómo llegaste aquí si tú no tienes nada, o voy a evitar acercar mucho a ti porque en tu país son de esta manera, o cosas así. Entonces, aunque nunca haya sido directamente insultándome, considero que estas, estos actos que pueden verse un poco más inocentes también son problemáticos. Muchísimas gracias por contar esta parte de la historia. Consideramos que es algo personal y usted está alzando la voz para comprender estas micros actitudes xenófobas. Le doy paso a mi compañera Naomi para que siga con con las preguntas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. Lamento mucho las situaciones de discriminación que vivió en el país. Eh, yo tengo preparadas tres preguntas para usted. Primera es, ¿qué aspecto de la cultura de este país fue la que la sorprendió más? En relación del Ecuador, ¿cuál fue el impacto más? Creo que uno de los puntos que más me sorprendieron a mí, sobre todo en mis tiempos de preadolescencia, adolescencia, fue que al ser un país que no tiene tantos problemas de inseguridad como puede ser Ecuador, es muy común ver a niños desde los 11, 12 años en la calle hasta altas horas de la noche, en los parques, con los amigos, salir a fiestas desde muy temprana edad, algo que es bastante más complicado de ver en Ecuador, considero yo, al menos en el círculo de amigos que yo llegué a tener, eran muchos reservados, incluso todo este tema de pedir permisos, del respeto con los padres como figuras de autoridad mayores a nosotros, considero que acá se los ve como un igual. Entonces creo que son las cosas que a mí más me choquearon, porque claro, uno va a esta cultura nueva, no debe adaptarse al lugar al que va. Entonces, como yo, una persona de 12 13 años que toda su vida ha pedido permiso y tiene hora de llegada, hora de salida, con quién vas, quién te lleva, cómo vas y todo esto, pasa a tener un grupo de amigos que no preguntan si pueden salir, que vuelven a la hora que quieran y cosas así. Creo que fue uno de los choques más grandes que tuve. Actualmente la edad que tengo ya como que más común estas cosas de solo avisar o así, pero aún así me sigue pareciendo impresionante porque es desde muy corta edad. Sin embargo, comprendo que justamente por estas cosas de que es un poco más seguro allá. No hay casos como vistos como sicariatos, delincuencia y así. Claro, hay, no significa que no haya, sin embargo, se ve en menor escala. Durante su estadía en esta otra nación, ¿qué era lo que usted más extrañaba del Ecuador, tanto culturalmente como en mente? La comida, la comida definitivamente. Siempre uno puede encontrar estas típicas tiendas latinas, puede encontrar sustitutos o parecidos, pero nunca jamás va a ver como en la propia tierra, ¿sabe? En cuestiones más como emocionales, eh, eh, no tanto de que no les importa la vida del otro, que no está mal eso, la verdad, porque siento que yo como una persona que viene de una cultura muy colectiva, venir a una cultura más individualista, se siente el choque.
Durante el tiempo el que estuvo en este otro país, ¿cambió su percepción sobre el Ecuador? Considero que me ayudó a valorar muchas cosas, como les digo, esta calidez, tal vez esta alegría muy, muy latinoamericana en general, podría atreverme a decir, pero sobre todo de la costa ecuatoriana, todo esto de que se siente familiar. A veces uno se da cuenta cuando está ahí, pero realmente se extraña mucho cuando uno está lejos, cuando ya no lo tiene. Entonces, creo que eso sobre todo, aprendí a valorarlo muchísimo. Aprendí a valorarlo también a mi familia. Yo lamentablemente, eh, tanto en el viaje anterior como este, perdí a dos familiares. No familiares de sangre, pero son prácticamente familiares de corazón. eh, y yo los consideraba unos abuelos. Justamente fallecieron eh, en estos tiempos y estando yo fuera del país. Y es duro porque existe esta incertidumbre de por qué no estoy allá, por qué no pude despedirme, no pude conversar con ellos, por qué viajé, por qué me fui, por qué no estoy siendo apoyo para los que amo. Entonces, creo que esa parte es bastante dura también. Lamento las situaciones que has tenido que pasar. eh, Y también me alegro que estando fuera del país hayas aprendido como que a valorar lo propio, a valorar eh, tu cultura, a valorar tu comida, a valorar tus familiares, a valorar la gente que tanto amabas y tanto te aman. Le doy paso a mi compañera Alice con sus preguntas. Bueno, buenas noches. Eh, con respecto al momento de las oportunidades laborales o educativas, ¿has sentido que desde que te mudaste ha mejorado eso? Eh, Como te comentaba, en oportunidades escolares yo considero que sí ha mejorado en el sentido de que en el lugar en el que estoy, considero que puedo encontrar más oportunidades. Aún no he podido explorar en el ámbito laboral, sin embargo, sí considero que como en cualquier lado existen estos comentarios de no hay oportunidades, que los jóvenes buscan trabajo y no encuentran, pero a pesar de estos comentarios, eh, yo lo que he visto por familiares y por amigos con los que seguí en contacto, no es tan complicado conseguir trabajo como llega a ser en Ecuador, es bastante común. Es mucho más común ver a amigos siendo contratados que no es necesariamente lo ideal. Sin embargo, al menos que siga existiendo la oportunidad, considero que es un punto a favor. No tan fuerte, pero es un punto a favor. ¿Has tenido la oportunidad de conectar con otros ecuatorianos en el extranjero? ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Fuera de mis familiares, realmente no he conocido a otros ecuatorianos aquí. Tengo conocimiento que sí están, incluso creo que mis familiares son parte de estas comunidades, sin embargo, yo no he tenido la oportunidad de integrarme a ellas. Creo que primero porque en la vez anterior estaba muy pequeña como para ser un poco más consciente de estos temas y ahora me estoy tomando el tiempo de adaptarme antes de ir en comodidad. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que la comunidad latina en general es bastante grande. Como les comentaba, uno puede encontrar tiendas específicamente de productos latinoamericanos o de productos colombianos, es lo que más se ve, productos
argentinos también he encontrado, y así como que tiendas específicas de estos países, sin embargo, en general son como conocidas como tiendas latinas, que se ve de todo un poco. Y ya para finalizar con la última pregunta, si pudiera cambiar algo de su experiencia migratoria, ¿cuál sería y por qué motivo? Creo que mm, tal vez me gustaría cambiar un poco las circunstancias, que no sea por buscar una oportunidad que considere no lograr encontrar completamente en mi país, sino que sea más porque me llamó la atención el lugar, porque tal vez me motivó a conocer un poco más o algo así, y que no sea por falta de oportunidades en el país que yo residía. Porque a pesar de que nacen las oportunidades, uno las toma cuando considera que no hay otra mejor opción. Entonces, creo que eso, que no sea por un no encontré lo que yo necesitaba en mi país. Creo que eso me gustaría cambiar. Mm. Bueno, le agradecemos muchas gracias por haber estado aquí. Le agradecemos mucho. Eh, Otra vez, perdón, perdón. Le agradecemos mucho por haber estado aquí y por haberse tomado el tiempo. También unas disculpas por haberla molestado. Y muchas gracias y que tenga buenas noches.